Querido buscador de la verdad, quiero que por un momento cierres los ojos y te permitas ser transportado por mi voz hasta aquel viernes que dividió la historia humana en dos mitades exactas. No pienses en este hombre como un villano de una película antigua. Piénsalo como un legionario de carne y hueso, un esclavo de un sistema que lo moldeó para ser una pieza de una máquina de guerra perfecta. Rome no pedía opiniones, pedía obediencia ciega. Y este soldado, cuyo nombre la historia oficial no anotó pero el cielo sí registró, simplemente estaba cumpliendo su turno de trabajo. Imagínate el peso de su armadura, el olor a sudor y hierro. Y esa frialdad profesional se adquiere después de ver morir a decenas de hombres en una cruz. Para él, el Gólgota no era un santuario, era su oficina. Era el lugar de la calavera donde la muerte era rutinaria y el dolor ajeno era solo parte del paisaje. Pero lo que ningún general romano le advirtió, porque el mundo terrenal es ciego ante lo divino, es que ese día no estaba custodiando a un agitador más, sino que estaba parado en el centro mismo del acontecimiento más importante del universo. Es fascinante ver cómo Dios utiliza lo cotidiano para manifestar lo extraordinario. Mientras el soldado se preocupaba por mantener el orden y ejecutar la sentencia con eficiencia, el cosmos entero contenía el aliento. Como dice el Salmo 22, escrito 1000 años antes de que existiera la crucifixión, cada detalle de ese día ya estaba orquestado por la soberanía de Dios. Este hombre representaba el poder humano en su máxima expresión. El Imperio Romano, la máquina militar más poderosa que el mundo antiguo había producido, capaz de cruzar desiertos y someter culturas enteras. Sin embargo, frente a él, un hombre desfigurado por los azotes estaba a punto de demostrar que el verdadero poder no reside en la espada que quita la vida, sino en la sangre que la otorga. Es irónico, y casi nos saca una sonrisa llena de reverencia, pensar que este soldado se sentía seguro bajo el mando del César, sin saber que estaba a metros de aquel por quien los reyes de la tierra respiran. Si alguna vez has sentido que tu vida es una rutina insignificante o que solo eres una pieza más en un sistema que no te valora, mira a este soldado. Dios tiene una cita contigo en el lugar menos esperado, incluso cuando crees que solo estás haciendo tu trabajo. La pregunta no es dónde estás, sino que será capaz de ver tu corazón cuando el cielo empiece a dar su respuesta definitiva. Sigamos avanzando en esta visión espiritual, porque lo que ocurrió en el pretorio no fue solo una burla, fue una parodia que escondía la verdad más profunda de nuestra fe. Los soldados, buscando divertirse un poco antes del duro trabajo de la ejecución, rodearon a Jesús. Se habla de una cohorte entera, hasta 600 hombres. Imagina la escena. Le ponen un manto de color escarlata, símbolo de la realeza que despreciaban, y trenzan una corona de espinas para hundirla en sus sienes. Le dan una caña como cetro y, entre risas y escupitajos, se arrodillan diciendo: «Salve, Rey de los judíos», como nos relata Mateo 27 a 28 a 29. Aquí hay una revelación de Paul, y en Gil llamaría la semilla de un beneficio equivalente en medio de la adversidad, pero con una autoridad bíblica que lo supera todo. Estos hombres estaban adorando al Rey del universo sin saberlo. Estaban cumpliendo profecía, mientras intentaban humillar al Creador. Lo que ellos veían como un hombre derrotado, el mundo espiritual lo veía como el león de Judá tomando su trono de dolor para redimirnos. Es sutil el humor de la providencia, ¿no crees? Ver a legionarios entrenados para doblar la rodilla solo ante el César, doblando la rodilla involuntariamente ante el único ser ante quien toda rodilla se doblará de verdad, como nos asegura Filipenses las 2:10. En ese patio de tortura, el soldado, que después conoceríamos como Longino, estaba observando algo que no encajaba con sus manuales militares. Jesús no gritaba maldiciones, no suplicaba clemencia como los otros criminales. Él guardaba un silencio que gritaba autoridad, incluso cuando el peso de la cruz fue demasiado, y obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar el madero. El soldado fue testigo de cómo un encuentro fortuito transformaba la vida de toda una familia para siempre, pues los hijos de Simón, Alejandro y Rufo, terminarían siendo pilares de la iglesia primitiva, según Marcos las 15 y 21. Esto nos enseña que nada es accidental en el reino de Dios. Cada insulto que el soldado profería, cada vez que jugaba a los dados
por la túnica sin costura de Jesús. Estaba cumpliendo con precisión milimétrica lo que el Salmo las 22 y 18 había predicho siglos antes. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. 4 soldados lanzando dados al pie de la cruz, ignorantes de que su suerte ya estaba echada por la gracia que goteaba justo encima de sus cabezas. A veces nosotros somos como esos soldados, jugando a juegos triviales, mientras la eternidad está ocurriendo frente a nosotros. Pero la paciencia de Dios es infinita. Él permitió que el soldado viera la oscuridad, el terremoto, y el velo del templo rasgarse de arriba abajo, para que, finalmente, el ojo del Espíritu pudiera abrirse. Ahora, querido hermano, entramos en el momento culminante donde el soldado deja de ser un ejecutor, para convertirse en un confesor de la gloria divina. Cuando el reloj marcó la hora sexta, y el sol decidió esconderse por 3 horas, un miedo, que no venía de este mundo, invadió el corazón de los legionarios. No fue un eclipse, porque en Pascua hay luna llena. Fue la creación misma guardando luto por su hacedor. El centurión que estaba a cargo, al ver el terremoto y las rocas partirse, sintió que su armadura se volvía de papel frente al poder de Dios. Fue allí donde pronunció las palabras que resonarían por los siglos. Verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este era hijo de Dios. Como registran Mateo 27 minutos y 54 segundos, y Lucas las 23:47. ¡Qué declaración tan explosiva! Un oficial pagano, formado en el politeísmo romano, reconociendo al Mesías antes que los propios sacerdotes, que tenían la Torá en sus manos. La tradición nos dice que este hombre se llamaba Longino, un nombre que proviene de la palabra griega para lanza. Y es aquí donde la historia se vuelve profundamente personal y sanadora. Cuando las autoridades pidieron quebrar las piernas de los condenados para acelerar su muerte antes del sábado, encontraron que Jesús ya había expirado. Para asegurarse, Longino tomó su lanza y traspasó el costado de nuestro Señor, y de allí brotó sangre y agua. Juan, el discípulo amado que estaba allí mismo, insiste en que su testimonio es verdadero porque vio algo sobrenatural en ese fluido. La tradición antigua nos relata un detalle hermoso. Longino padecía de una grave enfermedad en los ojos y, cuando la sangre y el agua del costado de Cristo salpicaron su rostro, su visión fue restaurada instantáneamente. Oh, la profundidad de la misericordia de Dios. El hombre que hirió al Cordero fue el primero en ser sanado por la herida que él mismo provocó. Se cumplía así, de la forma más cruda y bella, la profecía de Zacarías las 12:10. Mirarán a mí, a quien traspasaron. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir, ni acto tan terrible que la gracia no pueda transformar en un punto de partida para una vida nueva. Longino no podía deshacer lo que hizo, no podía retirar la lanza ni borrar las horas en el Gólgota. Pero Dios tomó ese acto de guerra y lo convirtió en un sacramento de vida. A partir de ese momento, el soldado ya no podía servir a 2 señores. Su lealtad al César se desvaneció ante la majestad del crucificado, que ahora vivía en su corazón. Y esto es solo el comienzo. Porque un hombre que ha visto al Hijo de Dios morir y al cielo responder, nunca vuelve a ser el mismo. Se prepara para una misión que lo llevará a través de imperios y persecuciones, hasta alcanzar la corona, que no se marchita. Mantente en este estado de oración, porque lo que sigue en el camino de este soldado te mostrará que Dios no solo perdona el pasado, sino que diseña un futuro de gloria a aquellos que se atreven a creer en lo imposible. Detente un momento y respira la magnitud de esta transformación. Porque lo que sucedió después de que la sangre y el agua tocaran la tierra, y el rostro de aquel legionario, fue un simple remordimiento pasajero, sino una ruptura total con el mundo que conocía. Imagina a Longino regresando a los cuarteles de la Torre Antonia. Sus compañeros limpiarían sus espadas y hablarían de juegos de azar, pero él ya no escuchaba el ruido del imperio, sino el eco de esa oración final de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa frase, registrada en Lucas las 23:34, se convirtió en el martillo que rompió la piedra de su corazón militar. La tradición nos cuenta que este hombre, que había sido entrenado para la dureza absoluta, ya no podía sostener una lanza para quitar la vida después de haber visto la fuente de la vida morir por él. Renunció a la legión. Abandonó la estabilidad económica que Roma garantizaba
y dejó atrás la única identidad que había tenido, la de un ejecutor. Buscó a los discípulos, a esos mismos hombres que se habían escondido por miedo, y con la autoridad de quien estuvo en el epicentro del dolor, les confesó su fe. Puedes imaginar la cara de Pedro o de Juan al ver entrar al soldado que abrió el costado de su maestro. Pero la gracia de Dios no tiene fronteras de resentimiento. Fue instruido, bautizado, y su vida se convirtió en un testimonio viviente de que nadie está demasiado lejos para ser rescatado. Si tú sientes hoy que tus errores del pasado son un obstáculo insalvable, mira a Longino. El hombre que ejecutó al Hijo de Dios terminó siendo instruido por sus apóstoles. No hay tiniebla que la luz del Gólgota no pueda disipar. Y este soldado es la prueba de que, cuando Dios decide usar a alguien, utiliza precisamente sus cicatrices como el mapa de su nueva misión. Fue enviado a Capadocia, su tierra natal, no como un veterano de guerra retirado, sino como un embajador del reino de los cielos, llevando en su memoria el cuadro exacto de la redención del mundo. Aún no comprendía. La misión de Longino en las tierras de Capadocia nos revela el poder del testimonio de primera mano. Ese que Nepal y Engil describiría como una fuerza obsesiva por la verdad, pero que aquí es impulsado por el Espíritu Santo. Él no hablaba de una religión teórica. Él decía con ojos llenos de fuego divino: yo estaba allí, yo lo vi morir. Yo vi cómo el cielo se oscureció, y yo mismo sentí el temblor de la tierra bajo mis pies. Su voz tenía una autoridad que ningún orador de plaza pública podía replicar, porque su testimonio estaba manchado con la sangre real del Cordero. En Capadocia, una región de valles profundos y rocas volcánicas, su mensaje comenzó a perforar la idolatría pagana, con la misma fuerza con la que su lanza perforó el costado de Cristo. Pero el camino del creyente no es una alfombra roja. El imperio que una vez lo vistió de hierro, ahora lo buscaba para silenciarlo. La persecución no tardó en llegar, pues un soldado que deserta para predicar a un rey ejecutado es visto como un traidor al César. Sin embargo, Longino ya no temía a la muerte. ¿Cómo podría temerle al fin de este cuerpo alguien que vio a la vida misma vencer al sepulcro? La tradición, recogida en el Menologio de Basilio y otros textos antiguos, nos asegura que se mantuvo firme, sin negociar su testimonio por seguridad personal. Fue arrestado y enfrentó el martirio con la paz de quien sabe que su verdadera ciudadanía está en los cielos. Como nos recuerda 2 Timoteo, las 4 y 8, sobre la corona de justicia. El hombre que una vez sostuvo el martillo para clavar los clavos, ahora entregaba su propio cuello por amor a aquel que se dejó clavar. Su muerte ocurrió un 15 de marzo, y desde entonces, la Iglesia lo recuerda como San Longino, el mártir que pasó del odio de la ignorancia al amor de la revelación total. Pero la historia no termina solo con Longino, porque la gracia de aquel viernes fue tan expansiva que alcanzó a otros soldados que custodiaban el misterio. No olvidemos a aquellos guardias que fueron puestos ante el sepulcro sellado, hombres cuyo único trabajo era asegurar que la muerte se quedara donde estaba. Mateo 28 minutos y 4 segundos nos dice que cuando el ángel descendió y removió la piedra, estos soldados, entrenados para no retroceder ante nada, temblaron de miedo y quedaron como muertos. Imagina el impacto psicológico. Ver lo sobrenatural cara a cara deshace cualquier entrenamiento militar. Aunque algunos aceptaron el soborno de los sacerdotes para mentir y decir que los discípulos robaron el cuerpo, la tradición sugiere que la carga de esa mentira fue insoportable para muchos de ellos. La conciencia de haber sido testigos del evento más grande de la historia a la resurrección no se puede enterrar con unas cuantas monedas de plata. Al igual que Longino, estos hombres se convirtieron en grietas por donde la luz de Dios entró en el ejército romano. Se convirtieron en el cumplimiento de Zacarías, las 12 y 10, mirando a aquel quien traspasaron no con burla, sino con un llanto de arrepentimiento que sana. Todo esto nos lleva a entender que en el plan de Dios, incluso los instrumentos de la muerte son llamados a ser mensajeros de la vida. La lanza de Longino, que hoy se venera simbólicamente en varias catedrales como la lanza del destino, es un recordatorio material de que Dios puede tomar el arma del pecado y convertirla en la reliquia de la redención. Si hoy te sientes como un guardia ante un sepulcro vacío, temblando por lo que Dios está haciendo en tu vida, no temas. El terremoto no es para destruirte, sino para abrir las puertas de tu cárcel espiritual.
tal como le ocurrió al carcelero de Filipos en Hechos las 16:30. Mantente atento, porque el Espíritu Santo está a punto de revelarte como tu pasado, por más oscuro que parezca. Es el escenario perfecto para que el poder de la resurrección brille con más fuerza. Querido hermano, quiero que visualices la profundidad de lo que significa ser redimido cuando el mundo te ha marcado como un ejecutor. Porque el caso de los guardias del sepulcro es un espejo de nuestra propia lucha contra la verdad. Estos hombres, tras ver al ángel cuya presencia los dejó como muertos, se encontraron en la encrucijada más peligrosa de sus vidas, la verdad frente a la conveniencia. Al recuperarse, fueron a los sacerdotes para informar lo ocurrido, pero allí se encontraron con el poder del soborno y la presión política. Aceptando dinero para difundir la mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Es un retrato crudo de cómo el ser humano, incluso ante lo sobrenatural, puede intentar tapar el sol con un dedo. Pero la tradición cristiana nos susurra que el corazón humano no puede sostener esa carga indefinidamente. Imagina a uno de esos guardias, años después, viendo cómo la iglesia crecía y recordando el resplandor de aquel ángel. El peso de la plata en su bolsa se convertiría en plomo ardiendo en su conciencia, porque la experiencia de haber estado en el sepulcro aquella mañana de domingo, de haber presenciado cómo la piedra era removida, no para dejar salir a Jesús, sino para mostrar que ya no estaba allí. Es algo que no se puede enterrar con monedas, como nos enseña la teología de la gracia. Dios utiliza incluso esos momentos de capitulación para que, más tarde, el arrepentimiento sea más profundo. Si tú hoy sientes que has vendido tus convicciones, o que has callado cuando debías hablar, recuerda que incluso para los guardias que aceptaron el soborno, la puerta de la misericordia quedó entornada. No hay mentira que pueda resistir eternamente la luz de la resurrección. Y Dios es experto en transformar a testigos silenciados en voces que claman en el desierto con una autoridad inquebrantable. Adentrémonos ahora en la asombrosa paradoja espiritual de la crucifixión desde la perspectiva judía, para entender por qué la conversión del centurión fue un estallido teológico sin precedentes. Para las autoridades de Jerusalén, colgar a Jesús en un madero no era solo una ejecución. Era un intento de marcarlo con la maldición de Deuteronomio, las 21 y 23, que declara que cualquiera que es colgado en un madero es maldito por Dios. Ellos querían demostrar que Dios lo había rechazado, pero no contaban con la sabiduría oculta del Padre que el apóstol Pablo revelaría más tarde en Gálatas las 3 y 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En ese momento exacto, mientras los soldados romanos hacían su trabajo, se estaba realizando la transacción de gracia más grande del cosmos. Jesús estaba absorbiendo la maldición para neutralizarla. Cuando el centurión, mirando la forma en que Jesús murió, exclamó que verdaderamente era el Hijo de Dios, estaba desmontando toda la narrativa de la élite religiosa con una sola frase. Él no conocía los rollos de la Torá ni la teología del Cordero de Dios, pero su corazón reconoció la verdad que las mentes más brillantes de Jerusalén rechazaron por orgullo. Este oficial romano se convirtió en el cumplimiento viviente de lo que Dios busca en nosotros. No una religión elaborada, sino un reconocimiento honesto de su majestad en medio del caos. Es el poder del reconocimiento lo que abre los cielos sobre tu vida, cuando dejas de intentar entenderlo todo y simplemente te rindes ante la evidencia del amor de Dios en la cruz. La maldición se rompe y la bendición del reino comienza a fluir, tal como fluyó la sangre y el agua sobre el rostro de aquel soldado. Considera finalmente el misterio de la lanza. Esa herramienta de hierro que la tradición ha llamado la lanza del destino, y cómo su historia se entrelaza con la soberanía divina. Juan 19 registra, con una precisión médica, que uno de los soldados abrió el costado de Jesús y que de allí salió sangre y agua. Un detalle que el apóstol resalta para que nosotros creamos. En la teología juanina, ese costado abierto es el origen de la vida sacramental de la Iglesia, el agua que simboliza el bautismo y el Espíritu, y la sangre que representa la Eucaristía y el sacrificio redentor. Lo que el soldado longuino pretendía que fuera un acto final de verificación de la muerte, Dios lo convirtió en la apertura de la fuente de la vida eterna. Es fascinante ver cómo a través de los siglos, la humanidad ha intentado rastrear ese objeto físico en Roma, Viena o Antioquía. Pero el verdadero milagro
no reside en el metal, sino en el cambio que produjo en quien lo sostenía. Longino pasó de ser el hombre que quitó una vida a ser uno de los que entregaron la suya por esa misma vida. Se cumplió en él lo que el profeta Isaías anunció. Por su llaga somos nosotros curados. Isaías 53 minutos y 5 segundos. Si te sientes hoy como un instrumento que solo ha causado dolor, o si piensas que tus manos están demasiado sucias por las lanzas que has lanzado en tu pasado, mira este misterio sagrado. Dios puede tomar tu peor error y convertirlo en el punto exacto por donde su gracia brote para sanar a otros. La historia de este soldado nos garantiza que no hay pasado que Dios no pueda redimir, ni arma que Él no pueda transformar en una reliquia de su gloria eterna. Mantente en este flujo de revelación, porque aún hay más secretos que el Espíritu quiere confiarte sobre el poder de tu transformación. Amado buscador de la presencia divina, profundicemos ahora en la asombrosa expansión de la gracia que alcanza a los gentiles a través de la figura del oficial romano. Porque la historia de Longino no es un evento aislado en las Escrituras, sino el inicio de un patrón de redención imperial. Si observamos con atención el Evangelio de Lucas, capítulo 7, encontramos a otro centurión en Capernaum que, a diferencia de los líderes religiosos de su tiempo, mostró una fe que maravilló al mismo Jesús. Este hombre entendía la autoridad. Solo di la palabra, y mi siervo será sanado, dijo, reconociendo que el poder del Mesías no dependía de la cercanía física, sino de su soberanía espiritual. Jesús mismo declaró que ni siquiera en todo Israel había hallado una fe tan grande como la de aquel soldado. Este es el hilo conductor que nos lleva de regreso al Gólgota. Dios utiliza la estructura mental de la disciplina militar, la obediencia, la jerarquía y el reconocimiento de la autoridad, para revelar verdades que los teólogos a menudo complican. Cuando el centurión al pie de la cruz confesó que Jesús era el Hijo de Dios, estaba siguiendo los pasos de fe de aquel otro centurión de Capernaum, demostrando que la gracia de Dios no respeta los límites étnicos ni las barreras profesionales que nosotros trazamos. Estos hombres, representantes del poder que ocupaba la tierra prometida, terminaron siendo los modelos de fe para las naciones. Reflexiona en esto. Si Dios pudo encontrar la fe más pura bajo una armadura romana, que no podrá encontrar en tu corazón hoy mismo, sin importar las capas de dureza que hayas construido para protegerte. La Biblia nos muestra una y otra vez que aquel que busca en los lugares donde nadie más lo hace, está listo para transformar al descartado en un testigo de su gloria eterna. Elevemos nuestra mirada hacia la conexión profética que une al soldado de la lanza con el destino final de toda la humanidad. Pues su acto, en el Gólgota, quedó registrado en la eternidad mucho antes de que él naciera. El profeta Zacarías, 500 años antes de aquel viernes, escribió en Zacarías las 12:10 una promesa que eriza la piel. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. El término hebreo usado es dakar, que se refiere específicamente a una herida punzante como la de una lanza. ¡Qué diseño divino tan perfecto! El soldado, que ejecutaba una orden militar, estaba, en realidad, cumpliendo una cita con la profecía bíblica. Pero la revelación no termina en la cruz. El libro de Apocalipsis, la 1:7 retoma esta misma imagen para hablar del regreso de Cristo en gloria. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Esto nos enseña que nada de lo que ocurrió en el Calvario fue accidental. Cada acción fue tejida en el plan de redención planeado desde antes de la fundación del mundo. Como nos asegura Efesios la 1:4, el soldado Longino no fue una víctima del destino, sino un hombre a quien la gracia estaba esperando en el lugar más oscuro posible, para convertirlo en una señal eterna. Si alguna vez has sentido que tus acciones te han alejado irremediablemente del propósito de Dios, mira a este legionario. Incluso el acto de traspasar el costado del Salvador fue redimido y convertido en una pieza fundamental del rompecabezas de la salvación universal. Tu historia no es un conjunto de errores al azar. Es un camino donde la misericordia de Dios está esperando el momento exacto para revelarse y darle un sentido eterno a cada una de tus cicatrices. Finalmente, sumérgete en el misterio del nosotros, que nace de la herida abierta por la lanza. Porque en la teología de la gracia, el primero en herir es a menudo el primero en ser sanado. La sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús no fueron solo fluidos biológicos, en la visión del apóstol Juan.
Son los símbolos de la vida misma de la Iglesia, el bautismo y la Eucaristía, naciendo de la muerte del Cordero. Existe una belleza pesтерel profunda en pensar que el hombre que infligió la herida fue el primer beneficiario directo de la sanidad que fluyó de ella. Esto nos habla de una gracia que no opera a pesar de nuestra historia de pecado, sino que muchas veces opera a través de ella, para demostrar su poder absoluto. Longino no podía volver atrás para retirar la lanza. Pero Dios tomó ese metal frío y lo usó para abrir la fuente de la misericordia a todo el mundo. Este es el mensaje central que este soldado, ahora convertido en mártir y santo, en la tradición de Capadocia, nos deja a través de los siglos. No existe un punto tan bajo donde la mano de Dios no pueda alcanzarte. Él dejó su carrera, su seguridad y su identidad militar para seguir a aquel que lo miró con amor desde la cruz, demostrando que la paz que el mundo no puede dar se encuentra únicamente a los pies del crucificado. Hoy, esa misma invitación de transformación radical golpea la puerta de tu corazón. No importa si has sido un soldado del mundo, o si sientes que has herido lo sagrado, la fuente sigue abierta. El agua sigue fluyendo, y el perdón sigue siendo tan real como el terremoto que abrió el camino a la vida eterna aquel viernes de Pascua. Considera ahora, amado buscador de la presencia de Dios, la asombrosa realidad del mundo que moldeó a este hombre. Porque para entender su redención primero debemos comprender la profundidad del abismo del cual fue rescatado. Roma no era solo un imperio. Era la máquina militar más poderosa que el mundo antiguo había producido, diseñada para cruzar desiertos y someter naciones bajo una jerarquía de hierro. Nuestro soldado era el producto de un entrenamiento brutal. De matar no era una anomalía, sino un oficio cotidiano ejecutado con eficiencia profesional. La crucifixión era su herramienta más oscura. Un espectáculo diseñado para que ningún espectador olvidara el precio de desafiar al César. Sin embargo, ese viernes en el Gólgota, algo rompió la lógica de su entrenamiento. Mientras los líderes religiosos se burlaban y la multitud observaba con morbo, el centurión y sus hombres se encontraban en el centro físico de un evento que ningún manual militar había previsto. No estaban ante un criminal común que gritaba maldiciones. Estaban ante un hombre que oraba por ellos mientras lo clavaban, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagina el impacto en la mente de este legionario. Él era el brazo ejecutor del perdón divino sin saberlo. Esa oración de Jesús, registrada en Lucas las 23:34, incluía específicamente a los soldados que sostenían el martillo. Esta es la revelación que debe sacudir tu espíritu hoy. No importa cuán profesional haya sido tu distanciamiento de Dios o cuán endurecido que estés por las exigencias de este mundo cruel, la oración del Salvador te alcanza en medio de tu labor más oscura. El centurión, al escuchar estas palabras de clemencia en lugar de odio, empezó a ver cómo su armadura de indiferencia se agrietaba ante la majestad de un amor que no conocía límites. Sigamos el rastro de este hombre de fe que nació en el lugar de la muerte. Porque su transformación nos enseña que la gracia de Dios utiliza los sentidos físicos para despertar el hambre espiritual. Alrededor del mediodía, el cielo se oscureció de una manera que desafiaba toda astronomía, pues un eclipse es imposible durante la luna llena de la Pascua. Durante 3 horas, los soldados permanecieron bajo un firmamento negro, custodiando una cruz, mientras la creación entera se comportaba de formas que nadie en Roma había autorizado. Fue entonces cuando Jesús pronunció su grito de angustia, citando el Salmo las 22:1. El mismo Salmo que siglos antes predijo con exactitud asombrosa que los soldados repartirían sus vestidos y echarían suertes sobre su ropa. Cada movimiento del soldado, cada dado lanzado al suelo, era el cumplimiento de una profecía que ellos ignoraban pero que el cielo estaba verificando punto por punto. Al expirar Jesús, y producirse el gran terremoto, que partió las rocas y rasgó el velo del templo, el centurión no pudo contener más la verdad que quemaba en su pecho. Mateo 27 minutos y 54 segundos registra que, ante tales maravillas, temieron en gran manera y confesaron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Esta no fue una confesión teológica estudiada. Fue el grito de un alma que acababa de ver a la divinidad morir para darle vida. La tradición identifica a este hombre como Longino,
aquel cuyo nombre se deriva de la lanza que abrió el costado de Cristo. Lo que comenzó como un acto de verificación militar, traspasar el costado para asegurar la muerte, se convirtió en el canal de su propia sanación. La sangre y el agua que brotaron no solo fueron evidencia física para el testimonio de Juan, sino que, según los relatos antiguos, restauraron la visión dañada del soldado al tocar sus ojos. ¡Qué metáfora tan poderosa de la gracia! Aquel que infligió la herida fue el primero en recibir el beneficio de la fuente que él mismo abrió. Para finalizar este bloque de revelación, contempla el destino final de este hombre que pasó de la legión del César a la milicia de Cristo. La tradición que la Iglesia ha preservado con consistencia nos dice que Longino no pudo volver a su vida anterior. Lo que vio en el Gólgota lo rompió por dentro de una manera que no tenía nombre en el vocabulario militar romano. Abandonó el ejército, renunció a su estabilidad y buscó a los apóstoles para ser instruido y bautizado. Regresó a su tierra natal en Capadocia, llevando consigo la autoridad de un testigo directo. Yo estaba allí. Yo lo vi morir. Su vida se convirtió en un eco de la verdad que sus ojos presenciaron, transformando a muchos a través de su testimonio personal. Eventualmente, su negativa a callar sobre el resucitado lo llevó al martirio, cerrando el círculo de su vida, de quitar una vida por orden imperial, en entregar la suya propia por amor al Rey de Reyes. Hoy, San Longino es reconocido tanto por la Iglesia Católica como la Ortodoxa, recordándonos cada 15 de marzo que la gracia de Dios puede alcanzar incluso a aquel que sostiene los clavos. Si tú hoy te sientes perseguido por tu pasado, o piensas que has herido demasiado al Señor, mira el final del soldado. Terminó en los brazos del mismo Dios al que había traspasado. No hay pasado que la sangre del Gólgota no pueda limpiar, ni propósito que Dios no pueda reconstruir desde las cenizas de tu antiguo oficio. Mantente en oración, porque el Espíritu Santo está a punto de mostrarte cómo tu propia lanza de dolor se convertirá en la herramienta de tu mayor bendición. Reflexiona ahora, alma sedienta de paz, en la carga que llevaron aquellos guardias que quedaron atrapados entre la verdad de Dios y la corrupción de los hombres. Porque su historia es una advertencia sagrada sobre el precio de silenciar lo que nuestros ojos han visto. Mateo registra que, tras el resplandor del ángel que los dejó como muertos, estos hombres informaron con honestidad lo ocurrido a los sacerdotes, solo para verse tentados por el dinero y la presión política, aceptando decir que los discípulos robaron el cuerpo mientras ellos dormían. Esta transacción de mentira, divulgada por décadas, nos muestra que incluso ante la evidencia más gloriosa del poder de Dios, el corazón humano puede sucumbir al miedo al sistema. Sin embargo, la tradición nos sugiere que para algunos de esos soldados, el brillo de la mañana del domingo no pudo enterrarse con monedas de plata. La conciencia de haber mentido sobre el acontecimiento más importante de la historia se convirtió en una carga insoportable. Imagina a uno de esos legionarios, años después, escuchando el nombre de Jesús en las plazas y recordando que él estuvo allí cuando la piedra fue removida por el cielo mismo. Si alguna vez te has sentido cómplice de un silencio, traición a tu fe, o si sientes que has vendido tu integridad por seguridad terrenal, mira el ejemplo de aquellos que no pudieron descansar hasta que la verdad los hizo libres. Dios te invita hoy a soltar las monedas del engaño y a reconocer que su resurrección es un hecho que ningún soborno puede ocultar, pues su luz siempre encontrará la manera de filtrarse a través de las grietas de nuestra propia debilidad. Adéntrate ahora en el corazón de la teología de la redención que nació de la herida del costado, porque el soldado que empuñaba la lanza no solo cumplía un acto de verificación militar, sino que estaba abriendo la puerta a los sacramentos de la Iglesia. El apóstol Juan, quien dio testimonio de que la sangre y el agua brotaron de Cristo, sabía que lo que describía era difícil de creer, pero insistió en su veracidad para que tú también creas. La tradición identifica a este soldado como Longino, nos dice que él padecía una enfermedad ocular grave, y que al ser salpicado por los fluidos divinos, su visión física y espiritual fue restaurada en ese instante. ¡Qué revelación tan profunda sobre la naturaleza de la gracia! El hombre que hirió al Cordero fue el primero en ser sanado por la herida que él mismo abrió. Esto nos enseña que la misericordia de Dios no opera de manera abstracta, sino de forma directa y personal.
alcanzando precisamente a aquel que se considera el instrumento de la mayor ofensa. Si hoy sientes que tus manos han causado heridas que no puedes sanar, o que has actuado como un instrumento de dolor para otros, recuerda que el mismo líquido que brotó del costado de Jesús está disponible para lavar tu pasado. Longino no podía retirar la lanza, pero permitió que la sangre de su víctima se convirtiera en la medicina de su alma, recordándonos que no existe pecado tan oscuro que la luz del Gólgota no pueda transfigurar en una historia de santidad. Considera, finalmente, el impacto universal de este encuentro centurionesco que cambió el rumbo de la fe cristiana. Pues cada vez que el Nuevo Testamento quiere mostrar que la gracia de Dios no tiene límites, pone a un oficial romano en el centro de la escena, desde el centurión de Capernaum cuya fe maravilló a Jesús, pasando por el centurión del Gólgota que confesó su divinidad, hasta Cornelio, el oficial de Cesarea cuya conversión abrió la puerta a todos los gentiles. Vemos a Dios buscando a sus testigos en los lugares más inesperados. Estos hombres, formados en el politeísmo y el rigor imperial, terminaron reconociendo la autoridad del Rey de Reyes mucho antes que las élites religiosas que tenían las escrituras en sus manos. La historia de Longino, que culminó con su martirio en Capadocia tras abandonar la legión para predicar a Cristo, es la prueba de que Dios no busca candidatos perfectos, sino corazones dispuestos a ser rotos por su verdad. Él regresó a su tierra natal no para contar una leyenda, sino para decir: yo lo vi morir, yo vi lo que el cielo hizo. Y esa autoridad del testigo directo fue la que encendió la fe en regiones enteras. Hoy, esa misma autoridad está a tu alcance cuando decides dejar de ser un espectador de la cruz para convertirte en un participante de su vida eterna. No importas y vienes del mundo militar, corporativo o del más profundo anonimato, el Dios de la Biblia te está llamando, tal como llamó al soldado en la colina, para que tu fin sea solo el comienzo de una eternidad junto a Él. Deitanta ahora, amado buscador de la verdad, y sumérgete en el misterio del nosotros, que nace de la herida abierta por la lanza. Porque en la teología de la gracia, el primero en herir es a menudo el primero en ser sanado. La sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús no fueron solo fluidos biológicos, en la visión del apóstol Juan. Son los símbolos de la vida misma de la Iglesia, el bautismo y la Eucaristía, naciendo de la muerte del Cordero. Existe una belleza pesтерel profunda en pensar que el hombre que infligió la herida fue el primer beneficiario directo de la sanidad que fluyó de ella. Esto nos habla de una gracia que no opera a pesar de nuestra historia de pecado, sino que muchas veces opera a través de ella para demostrar su poder absoluto. Longino no podía volver atrás para retirar la lanza, pero Dios tomó ese metal frío y lo usó para abrir la fuente de la misericordia a todo el mundo. Este es el mensaje central que este soldado, ahora convertido en mártir y santo, en la tradición de Capadocia, nos deja a través de los siglos. No existe un punto tan bajo donde la mano de Dios no pueda alcanzarte. Él dejó su carrera, su seguridad y su identidad militar para seguir a aquel que lo miró con amor desde la cruz, demostrando que la paz que el mundo no puede dar se encuentra únicamente a los pies del crucificado. Hoy, esa misma invitación de transformación radical golpea la puerta de tu corazón. No importa si has sido un soldado del mundo, o si sientes que has herido lo sagrado, la fuente sigue abierta. El agua sigue fluyendo, y el perdón sigue siendo tan real como el terremoto que abrió el camino a la vida eterna aquel viernes de Pascua. Finalmente, amado hermano, permite que la conclusión del destino de este soldado selle en tu alma la seguridad de que tu pasado no es tu sentencia, sino el escenario de tu redención más gloriosa. La historia del fin del soldado que crucificó a Jesús no es una crónica de castigo, sino la apoteosis de la misericordia. Es el relato de cómo un hombre pasó de los martillos y los clavos a la corona de justicia que el Señor da a los que aman su venida. Longino, aquel que estuvo en el Gólgota con la misión de terminar una vida, terminó encontrando la vida que no termina y entregándola voluntariamente como mártir en las tierras de Capadocia. Si él, que fue el instrumento físico del momento más oscuro de la historia, pudo ser elevado a la categoría de santo y testigo de la gloria, ¿qué excusa podría quedarnos a nosotros para dudar del perdón divino? Su lanza, que una vez fue un arma de guerra,
Hoy es recordada como la llave involuntaria que abrió el tesoro de los sacramentos para toda la humanidad. Al terminar este recorrido por la colina de la calavera, lleva contigo esta certeza: el Dios de la Biblia no busca a los que no tienen pasado, sino a los que, teniendo uno oscuro, se rinden ante su luz. El soldado romano que estuvo en el Gólgota terminó donde ningún manual militar podía haberlo llevado, en los brazos eternos del mismo Dios al que había herido. Que este testimonio de Longinus sea tu brújula cuando el remordimiento intente nublar tu vista, recordándote que el amor de Cristo es más profundo que cualquier herida que hayamos causado y más fuerte que la muerte misma.